Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Historia de un Hogar. La realidad es que desde que pensé las historias a contar en este podcast, quería encontrar una persona que esté en la situación de Ana. No quiero adelantar mucho más porque me parece una historia súper interesante y enriquecedora para entender distintas maneras de habitar y cómo el hogar se puede ir transformando. Así que hoy voy a cambiar la dinámica y voy a dejar que Ana se presente a todos. Así que bienvenida Ana al podcast, gracias por participar y bueno, contanos quién sos y demás. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Yo soy Ana, soy de Corrientes, Argentina. Soy diseñadora de interiores y vivo en París hace ya 11 años. Tengo mi estudio que se llama Teco Interiores hace 2 años, donde me dedico a la remodelación de casas y de departamentos en lo que sería París y alrededores. Bueno, me encanta. Realmente quería entrevistar a alguien que haya emigrado porque me parece que hay mucho para hablar sobre el tema. Así que contanos un poco lo que quieras, cuándo emigraste, por qué, qué circunstancias y bueno, con quién. Bueno, lo importante para mí fue que yo conocí Europa a los 18 años más o menos, porque mis hermanas ya vivían acá, una en Francia y la otra en España, pero a los 25 me vine a París como au pair, yo solita. Mi hermana siempre vivió en el sur de Francia y muy rápido me di cuenta que ese trabajo no era para mí. En ese momento yo había pausado mis estudios, yo estudié diseño de interiores en la Universidad de Palermo y dije, bueno, yo quería vivir en París Centro, quería aprender más otras cosas. Entonces, cuando yo estudiaba francés en una academia, conocí chicas que estaban en mi misma situación, otras au pair, digamos. Y una chica española me dijo, bueno, puedes venir a mi casa. Me dijo, es muy chiquita, vivo en 15 metros cuadrados para hacer, para agrandar un poco la casa. Vivo ahí, me dice, pero bueno, puedes quedarte un tiempo hasta que sobre todo encuentres trabajo, porque lo más importante era tener un ingreso. Así que bueno, mientras que pude generar un ingreso, que tuve que buscar un poco trabajo de todo, y terminé trabajando en un restaurante español. Después de esto, saqué un examen como para decir, bueno, un día yo quiero trabajar acá, o sea, ya está, conocí Francia, me gusta mucho, yo me veo viviendo acá, entonces dije, vamos para adelante, estudio francés, tengo que validar mi título, porque uno viene un poco como, ¿cómo hago con mi título? Y tenía que entrar a una escuela de arquitectura en algún momento, de interiores. Entonces, nada, o sea, en eso volví a Argentina, tuve mi título y cuando pude volver a Francia, me inscribí en una escuela que puede entrar es con exámenes. Y bueno, eso me permitió, fue muy importante en mi carrera y en mi adaptación porque me permitió tener unas prácticas, ¿no? Como trabajar con una empresa que me ayudaba, que encontré mediante la escuela esta, y entonces ahí empecé a trabajar como freelance. O sea, desde ese momento trabajé para estudios primero y bueno, hasta el día de hoy que tengo Teco. Qué lindo, bueno, qué lindo. Aparte es colega, eso me había olvidado de comentar. Y ahora, si nos metemos directamente en el tema del hogar, calculo que la gran mayoría de las personas cuando migra por ahí tiene que vivir o habitar un espacio provisorio. Sí. A veces puede ser un hotel, calculo que pueden ser casas que te dan, depende bajo qué contexto mirás, Mm. ¿no? Si mirás con la empresa te dan una casa provisoria. En este caso vos comentaste que viviste con una persona conocida, una amiga. ¿Considerás ese espacio como el primer hogar provisorio o un después cuando empezaste a vivir sola? Creo que ahí es como que empezó una etapa bastante movida, porque es como que todavía no te podés asentar. Entonces es como que todavía no puedes acomodar tu valija. Desde el momento, yo creo que vos podés acomodar tu ropa,
en un lugar y podés acomodar tu valija y podés acomodar el cuadrito que te llevaste para que te acompañe, por ejemplo. Em, es hasta que encontré un departamento que si bien era compartido, pero yo tenía mi lugar, mi habitación propia. Y ahí entendí algo que era importante, es más que nada, viste, la diferencia entre vivir en un lugar y sentir que ese lugar sea tu casa. Ese es el clic, creo yo. Claro, sí, como cuando pasa cuando uno se va de vacaciones por ahí que Tal cual. vivís, uno de mis hijos siempre pregunta, cuando llegamos de viaje al lugar, al destino, dice, bueno, y acá vamos a tener una casa, él no dice, no, ni un hotel, ni vamos a alquilar, no, él Claro. dice, ¿y cuál es nuestra casa de vacaciones? Eh, ¿Y qué recordás por ahí de ese primer hogar, aunque haya sido por ahí? No, no quiero decir provisorio, ¿no? Pero sino que por ahí eran más temporales, porque uno sabía que estaba en una situación que en el corto, mediano plazo iba a cambiar, ¿no? Sí, 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 sí. Por más de que acá en Francia es bastante difícil conseguir un alquiler, más que, sí, obvio, porque son bastante caros, pero también porque te piden diferentes cosas para poder llegar a un alquiler. Entonces, la verdad que me acuerdo mucho el tamaño, ¿no? Como era muy chiquito y compartíamos las dos este espacio. Era como, bueno, cuando una cocina, la otra tiene que ponerse en otro lugar. Si una estudia, porque me acuerdo que las dos estudiábamos aparte, teníamos que salir de ahí, ir a un café, a una biblioteca, lo que sea, para estudiar, por ejemplo. Entonces, esas cosas obviamente te vas marcando porque vos decís, bueno, quiero tener mi espacio. No es como que uno necesita tener ese espacio. Claro. Ay, me resuena un poco con lo que siempre hablo del tema de la gratitud, más allá de que seguramente hasta llegar a tu hogar actual hayas tenido otros que en el camino por ahí digas, bueno, como contás ahora de esta situación, ¿no? Muy chiquito, pero a su vez siento que por ahí son pequeños pasos que vas Tal cual. agradeciendo en el camino, ¿no? Porque, Sí, o sea, llegar al primer alquiler, aunque sea compartido, siempre la gratitud tiene que estar sí, para vivir bien uno mismo, ¿no? Más allá de las dificultades, obviamente. sí, tal cual. Mira, en estos, bueno, 11 años, entre amigos, pisos compartidos y todo, viví en 10 lugares diferentes. Un montón. Viví en 10 lugares diferentes. Y Estaba haciendo el cálculo, la verdad que no podía creer. No podía creer porque cuando uno está en esto que decimos de paso, un poco al principio, ¿no? Decís, bueno, no quiero molestar tanto a esta persona, me quedo poquito tiempo, otra persona me ofreció, me voy, ¿no? Y así es como que vas haciendo un poco el recorrido. Después decís, bueno, ahora tengo esto, quiero estar mejor, quiero estar más cerca, quiero, bueno, etcétera, pagar más, pagar menos, como eh, la verdad que hoy vivo con mi marido y con mi hijo de 2 años y medio. Y llegamos al departamento este actual que alquilamos después de mucha búsqueda, porque París, los espacios son reducidos en general. Difícil encontrar en París algo para una familia. Entonces teníamos que conciliar esto también, porque ahora ya uno dice, bueno, busco, pero ya no busco para mí solo. Tengo que conciliar entre espacio, precio y vida familiar. claro, se Entonces sumaba una eso. cosa más. Sí, sí, tal cual, tal cual. Em, Así que eso de verdad fue un poco difícil también porque uno, bueno, vos sabés, cuando uno es madre o padre, busca también, acá se ve mucho las escuelas que están alrededor, qué hay alrededor de ese barrio, cómo nos vamos a mover. Acá llueve mucho, entonces vive mucho adentro, entonces necesitamos tener un poquito más de espacio. Claro. Mm. Y cuando, o cuando llegaste o a través de estos años que viviste ahí, qué diferencias encontrás en el modo de habitar o qué curiosidades nos podés contar con respecto al modo de habitar en otro país, ¿no? Mira, algo que a mí
un poco al hilo de esto que te decía, siempre me llamó la atención, es que eh, en París se vive mucho hacia adentro. Bueno, en París, el norte de Francia, se vive mucho más hacia adentro porque el clima, ya de por sí no acompaña, obviamente. Hace frío muchos meses al año, llueve muchos meses al año también, entonces, indudablemente, también el tema acá con los franceses, por ahí no existe tanto esa improvisación que por ahí hay en Argentina, de decir, bueno, este fin de nos juntamos. En Argentina las casas son más espaciosas, tienen más lugar, te, te invita a como a crecer más Claro, en comunidad, ¿no? A que en tu casa en Argentina la mesa va a ser más grande que lo que es acá. Por ejemplo, acá entre que los chicos comen en el cole y nosotros comemos en el trabajo, nos encontramos en situaciones puntuales, por ejemplo, a la noche, para comer a la noche y ya después cada uno sigue su ritmo. Entonces la gente se encuentra más acá en bares, en restaurantes, en plazas, sí, en plazas, en lugares así públicos. Acá en París, vos ves que puede hacer, no sé, 5 grados y la gente va a estar en una terraza tomando un café. O sea, en la parte de afuera de un restaurante. Pero por ahí esa persona vive en 15 metros cuadrados porque quiere vivir cerca de la Torre Eiffel y dice como, bueno, son las cosas que uno tiene que pagar. Así que eso claramente me sorprendió mucho y es algo que comento con mis amigos que son diseñadores de interiores en Argentina también. Los espacios que yo diseño acá tienen que ser mucho más optimizados porque tengo muchos menos metros cuadrados que los que tienen ellos. O sea, para él un 50 metros cuadrados podía ser como chiquito. Para mí vive una familia entera en 50 metros claro, cuadrados, ¿entendés? Eso la claro. verdad que me resonó mucho. Y vos cuando vivías en Corrientes, me imagino que vivías en una casa. Después me comentaste que, Siempre, casi siempre viví en casa, o sea, la mayor parte de mi vida en Corrientes viví en casa. Ya cuando me mudé a estudiar y eso viví en departamento, pero vivía en un departamento yo sola, por ejemplo, era como diferente. claro, y igual tampoco son tan chicos, o sea, si bien hay cosas chicas, quizás no es que todos son chicos. No, obvio que no, pero es verdad que cuando uno hace la búsqueda ya de dos habitaciones, ya te empezás a alejar un poquito. Claro, Ya tener una habitación para lo que se llama un poco los jóvenes que trabajan en París, o sea, más o menos la gente que vive los primeros años de su trabajo, por ejemplo, en el centro de París, tienen una habitación, pero ya cuando pasas a la escala de dos habitaciones, claramente o el alquiler se va por las nubes o te tenés que ir como un poquito más lejos. Esa claro, es la diferencia. Y tampoco hay tanto, o sea, cuando uno busca, cuando los clientes míos mismos buscan para comprar o lo que sea, y buscan pisos que capaz están esto cerca de París o en París mismo, eh, son barrios determinados que tienen este tipo de departamentos más familiares, ¿no? esa característica. Esa característica de decir, bueno, quiero un 3 habitaciones, 4 habitaciones, ya el barrio te marca mucho. Sí. Bueno, creo que sí, lo que comentás es una diferencia del modo de habitar, porque siempre nos están diciendo, ¿no? Que Mm, cualquier persona que vive afuera recalca esto, ¿no? Que en Argentina está esta espontaneidad de todo el tiempo decir, sí, che, vení, te tomate un mate, vení a tomar algo a casa, y el sí. espacio avala eso. Creo que también pasa en la capital, o sea, es algo característico nuestro y de nuestra manera de habitar. Quizás, Mm, si bien por ahí, no sé, microcentro, por ahí el espacio no te llama por la cantidad de espacio, por los metros cuadrados, a juntarte en una casa, siento que sucede igual. O sea, que no importa tanto el espacio físico por ahí para un sí. argentino, y por ahí es justamente una manera de habitar distinta, de por ahí tomar más el espacio público como un espacio propio para estar en comunidad,
que eso Sí, sucede tal más cual. ahí, como vos decís, en Francia y sobre todo en París cuando no hay tantos metros. Sí, tal cual, como que el francés cuida más su espacio, ¿no? Vos para entrar a la casa de la otra persona tenés que tener una cierta confianza también, entonces son un poco más cerrados en ese sentido. Sí, Pero la verdad que esto en la manera, digamos, cómo nos influye a nosotros acá, cómo vivimos, también no es solo una cuestión no sé, de metros cuadrados o la estética, sino también un poco eh, lo que hablábamos antes, ¿no? La distribución de los lugares y bueno, y ese, vos sabés que es un poco nuestro trabajo. La luz, o sea, por más de que acá no haya mucho sol o lo que sea, intentamos aportar luz, aunque sea, no, que sea artificial. Y bueno, y los objetos que tenemos a nuestro alrededor, viste que dentro de todo, estos objetos que vamos acomodando cambian nuestra manera de vivir en un lugar. A mí me gusta mucho una frase de un filósofo que se llama Bachelard, que dice, la casa es nuestro primer universo. Y eso, viste, es tal cual, porque es como cuando uno emigra, entiende esa idea porque de alguna manera tenés que volver a construir ese universo y volvés a construir y volvés a construir. Y es como, eso me parece muy interesante. claro, porque, o sea, es tu espacio de por ahí de introspección, estando tan Eso, sí. lejos, Mm, es todo, el espacio lo es todo. Hablábamos antes sí, de empezar a grabar el podcast, de cómo hablamos todo el tiempo de bienestar y hablamos mucho del cuerpo, pero se habla poco del espacio y de todo lo que te puede dar sí, el espacio, desde el bienestar y desde las emociones, ¿no? Cómo un espacio te puede tirar para abajo, te puede, por tal cual. ejemplo, no sé, si vos emigraste y de alguna manera no estás logrando conectar con el espacio que estás habitando, ya sea chiquito o sea grande, cómo eso te puede jugar en contra y te puede empezar a generar un Mm. montón de emociones negativas, eh, y empezar a replantearte todo, ¿no? Entonces el espacio realmente es modelador de las emociones que tenemos. Sí, 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 porque aparte uno cuando emigra también ya empieza a pensar que tiene dos casas, ¿no? La que dejaste, que es cuando yo vuelvo a Argentina y también me siento en mi lugar, porque bueno, es mi cultura, son mis raíces, mi idioma, muchas cosas, y la que armé acá. Entonces, cuando yo llego acá, tengo que sentirme que esta también es mi casa y sentirme bien, obviamente, porque acabo de dejar mis afectos, mis raíces, un montón de cosas como De para alguna, vivir acá. de alguna manera es dejar de pensar en ese espacio como un espacio provisorio y empezar a pensarlo como un espacio, aunque sea Sí, temporal o que sea ya un hogar, ¿no? ¿Cuándo empezaste a sí. sentir bueno, que ya estabas en tu hogar, en tu espacio? Yo creo que cuando empecé a hablar francés, Claro, sobre todo con más naturalidad, ¿no? Como entender, entablar conversaciones, insertarse en la vida laboral, creo que es súper importante también, porque empezás a aprender muchas cosas nuevas. Y también cuando empezás a aprender las costumbres del lugar, es claro. como que sentís que dejas de estar de paso, como ya sabes por qué los franceses hacen tal cosa, qué día se festeja tal otra, los feriados, por qué feriado, ¿viste? Es como todas esas cosas te van indudablemente hasta saber cómo funciona en tu profesión, cómo es el sistema, o sea, cómo es la red que tenés que armar en tu profesión, cómo es el currículum que tenés que hacer, el portfolio, cómo se presenta, todas esas cosas. A ella decís, bueno, ya estoy acá. Creo que por lo que estás contando, como que eso por ahí va de la mano ya con, bueno, me empiezo a sentir que esta es mi casa, empiezo a sentir que Sí, vivo acá, que realmente vivo acá, y bueno, eso tiene que estar acompañado del espacio, ¿no? De la casa física en la que uno vive. ¿Cómo empezaste a decir, o cuál fue
la casa que dijiste, bueno, acá ya empiezo a sentar bases, acá me quedo, empiezo a decorarla, ¿no? Difícil para un emigrante, pero es verdad que cada vez que me mudé, trataba de apropiarme un poco del espacio. Eh, Supongo que porque es mi profesión, trabajo en eso, pero también siempre trato de llevar conmigo cosas que bueno, que aunque sea, que sea temporario, esto siempre digo, tratar de crear un pequeño universo propio, ya sea con libros en una estantería, cuadros, imágenes, plantas, cosas que a mí me remitan a diferentes momentos quizás de la vida y me parece que ahí me empecé a sentir más cómoda. Claro, de alguna manera arraigarse, ¿no? Al Sí, espacio. Siempre me encanta hablar de algo que se llama sentido de pertenencia, que si bien no es como sí, un pilar de la neuroarquitectura, para mí es algo muy importante y más hoy en día, por ahí a veces soy reiterativa con esto, más hoy en día cuando abundan imágenes de casas y modos de habitar de otras personas que a veces pueden generar como esa ansiedad de querer eso o mm, de que eso te guste, pero el sentido de pertenencia es mucho más profundo porque a vos te puede gustar una lámpara porque está de moda o te puede gustar una lámpara porque realmente te hace acordar a algo, te genera una sí. emoción, te genera ese bienestar desde un objeto que es tuyo y únicamente tuyo. Ahí no sé si te llevaste cosas de Argentina, si por ahí fuiste encontrando cosas en Francia que te fueron haciendo acordar, ¿no? A cosas por ahí de tu infancia o de lo que sea. ¿Qué objetos tenés? Mira, esto siempre me acompaña una estampita del Gauchito Gil y de la Virgen de Itatí. Son muy importantes en Corrientes y mi familia, mis padres son muy creyentes. Eh, Así que siempre había un lugar para eso, o sea, entre mis cuadros o entre mis libros, o donde sea, siempre va a haber un Gauchito Gil y una Virgen de Itatí. Y la verdad que yo creo que también las fotos, ¿no? Por ahí fotos que recuerdan momentos, fotos que estabas con tu familia, con tus amigos. eh, También un libro específico, por ejemplo, que vos decís, bueno, este libro, por más de que, porque hay que acordarse también que uno va con su valija, o sea, uno al principio se va moviendo y si sos generoso y tenés dos valijas ya es mucho. Entonces Claro, decís como, bueno, acá me tiene que entrar todo, desde el libro hasta la ropa, todo lo que vos quieras llevar. Eh, y bueno, y después, o sea, más en general, digamos, como que la comida argentina, obviamente que me conecta con Argentina, y la gente que habla español, o sea, la claro. gente hispanohablante me conecta mucho con mi país, sí. Es interesante lo que contás porque de alguna manera también es como desapego de lo material, ¿no? O sea que el hogar no Mm, necesariamente son las cosas materiales que están en nuestro hogar. Y para también, nada. claro, y también a su vez esto de tener pequeñas cosas que no Mm, necesitan ser muchas. O sea, vos contaste por ahí que con dos estampitas y un par de fotos, ya eso lo llevabas a cualquier ya lado y está. para vos eso era tu hogar. O sea, me parece Sí, tal cual. fascinante cómo cuando a veces es poco, puede magnificar tanto lo que sentimos, ¿no? Porque Mm, ya por ahí con ver eso, por ahí uno, no sé, hoy entra a su casa y tenés un montón de cosas que representan tu hogar y no le prestás tanta atención a ese sí, sentido de tal cual. pertenencia y en cambio, por ahí vos Sí, entrás, ves eso y nada, te genera una emoción re linda. sí, la verdad que sí. La verdad que sí, es tal cual eso. Siempre, y aparte siempre con esto de que uno se va moviendo o lo que sea, em, tiene que llevar lo menos cosas posible. Entonces lo que decís es como con lo mínimo que tenés, armarte lo que puedas, ¿no? Lo que puedas para sentirte bien vos.
Claro, y ahí es como cambió un poco tu idea de hogar, ¿no? Al emigrar. Mm. Sí, la verdad que sí, sobre todo porque entender que un hogar no es solamente un hogar físico, o sea, un lugar físico. Es algo que vos vas reconstruyendo de a poco, ya sea con tus recuerdos, con las personas y bueno, y con las costumbres, obviamente, esto que decíamos antes, ¿no? Mm. Sí, 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 la verdad que sí. y también creo que tiene que ver con esto de que uno puede ocupar un hogar o puede habitarlo, ocupar un lugar, perdón, o puede habitarlo. Y vos podés habitar cualquier lugar, cualquier espacio físico en el que estés, Sí, eh, que habla de eso, ¿no? De conectar con las mm, emociones en ese espacio, sí. de agradecer, de un montón de cosas mucho más profundas que ocupar el espacio. No solo más que ocupar, por ahí ocupás una habitación de hotel, ¿no? Sí, sí, tal cual cuando estás más de paso. La verdad que entendés, yo creo, el concepto de habitar de otra manera cuando estás en estas situaciones, ¿no? Durante un tiempo, esto que te decía, vivís con valijas, lugares temporarios, un poco sin tus referencias, ¿no? Entonces, entendés también que habitar no es solamente esto que decís, ir a un hotel o tener un techo o tener un Airbnb, sino poder construir un lugar donde te sientas realmente vos, en realidad. Eso es lo importante. Claro, es esa sensación que siempre hablamos de abrir la puerta y decir, llegué, estoy en mi hogar, Llegué a en casa. mi espacio Sí, ya está. seguro, en tu refugio. No Sí, importa sí, sí. los metros, no importa nada, sino es Sí. eso, ¿no? Las sensaciones en el cuerpo. Te quería preguntar, a ver, vos contaste que emigraste sola, que tenías a tus dos hermanas, una en Francia y la otra en España, pero la decisión la hiciste sola, o sea, te mudaste sola, y calculo que en todos estos traspasos de distintas viviendas, siempre como que con alguien hablabas. Por ahí la pregunta es, ¿quién te acompañó? ¿Quién sentís que por ahí hasta te coacheaba, ¿no? O te daba una palabra de aliento al momento de tener que cambiar de hogar. Bueno, fue principalmente gente que pasó por procesos similares. O sea, amigas que pasaron por procesos similares, amigas argentinas que pasaron por estos procesos y bueno, y mi hermana, la que vive en Francia, sobre todo porque ella vive en Francia hace el doble tiempo que yo, así que compartimos como esa doble mirada entre Francia y Argentina, ¿no? Es como esto que te decía, como que hasta el idioma te acerca de una manera diferente, hasta cuando vos, eh, yo le puedo decir cosas a ella que entiende sin explicarle por qué pasa esto porque ella ya sabe o ya lo pasó y encima lo pasó en carne propia porque es el mismo lugar. O sea, no es... eso me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo. Si bien nunca vivimos en el mismo lugar, esto es muy loco porque uno pensaría que cuando uno viene a otro lugar, yo siempre viví en París o en los alrededores y ella vivió en el sur, vive en el sur, así que nunca tampoco se me ocurrió decir, bueno, tengo a mi hermana, me voy y hago casa en mi hermana, Claro. ¿no? Como dije, no, yo vengo acá para construir mi experiencia, mi mundo, construirme yo, entonces dije, bueno, eh, está bueno tener como todos estos referentes, ¿no? Ya sea tus hermanos, tus amigos, una persona que porque entienden mucho lo que estás pasando. O sea, puedes pasar muchas etapas, obviamente son muchas etapas de frustración o de mucha felicidad o de muchos cambios sobre todo, entonces está bueno estar acompañado. Y qué importante, ¿no? Qué importante Sí, también. sí, obvio. Bueno, ¿y cómo es tu hogar hoy? ¿Hoy ya sentís que por ahí estás en un lugar que vas a estar más tiempo o Sí, sí, obviamente, y también porque yo creo que cuando uno tiene hijos, uno ya vive de otra manera, ¿no? Hoy para mí, mi hogar y nuestro hogar con mi marido es algo como muy, muy vivo, claramente, porque está nuestro hijo, que va cambiando con las etapas de la vida, porque los chicos van creciendo.
eh, el lugar es un lugar de juego, ¿viste? O sea, nuestra casa es el juego, el tiempo compartido con él. La verdad que hay un psicólogo que me gusta mucho que decía que la importancia de que este entorno, ¿no? Y sobre todo para los niños, sea suficientemente bueno, ¿no? Para crecer. Y creo que está bueno poder como irse adaptando a estas diferentes etapas, ¿no? Un poco dejar la imagen esa de Pinterest del hogar ideal, Estaba pensando y lo saber mismo. que bueno, que por ahí en nuestra casa está la bicicleta, el juguete, esto, lo otro, y tiene que ver con eso para mí el hogar, no con la perfección, sino con crear este lugar que uno se sienta bien y que pueda crear todo eso con las personas que más quiere. Es que Mm, siento que quizás acá hubo un concepto que, no sé, que por ahí es erróneo, ¿no? Que nosotros nos tenemos que habitar al espacio, que nosotros nos tenemos que acostumbrar al espacio y habitar el espacio, y en realidad el espacio se tiene que eh, sí, amoldar a nosotros. No tenemos mm, que modificar nuestra manera de vivir porque el sí, espacio no tal nos cual. permite hacer determinadas cosas, sino que Mm, el espacio tiene que ser flexible y moldeable para todo esto. Más cuando tenemos chicos o no, ¿no? En las diferentes etapas de la vida. En la maternidad se ve mucho porque más, bueno, siendo interiorista, arquitecta, como que es un cambio difícil de asimilar porque uno piensa, más si son sí, varones, sí, ni hablar, pero uno porque, piensa porque que lo funcional va primero que todo, como que tiene que ser. tal cual, y creo que por ahí el mayor desafío en nuestra profesión es encontrar, bueno, por Mm, ejemplo, materiales o muebles, lo que fuera, para reducir ese malestar que nos pueda llegar a producir toda esta revolución que se sí, llama maternidad, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, ¿cómo ayornar todo? Nuestras profesiones, el gusto por ver las cosas bien ordenadas, nuevas, recién pintadas y con la sí, realidad, ¿no? El hogar real que son los chicos y todo lo que conlleva. sí, Bueno, la Diana, verdad que sí. contanos un poco de tu estudio, qué es lo que haces. No sé si querés contarnos un poco también cómo son los procesos allá. Bueno, mi estudio se llama Teco Interiores. Teco es una palabra en guaraní que significa modo de vida. Quería traer un poco mis raíces y sobre todo, ¿no? Esta palabra por lo que significa. Me gusta mucho porque significa, resume un poco mi manera, ¿no? De trabajar, de entender cómo vive cada persona, lo que decíamos, y traducir ese modo de vida en un espacio, ¿no? Hoy tenemos chicos, bueno, hoy tenemos que hacer los cambios porque tenemos esto. Hoy trabajo en mi casa, bueno, tengo que tener un espacio para sentarme a trabajar y estar tranquilo. Bueno, y así, ¿no? Es un poco lo que trato de traducir a mis clientes. Yo trabajo con, la mayoría son particulares, familias bueno, gente que compra por primera vez, hace una inversión o de ese estilo. Son todas remodelaciones de casas o de departamentos. Y bueno, y como acá en París y en los alrededores hay esto que hablábamos antes, ¿no? Como muchas cosas antiguas, la remodelación se usa mucho, ¿no? Bueno, eh, claramente a lo que hablábamos, cambiar ese modo de vida de esa casa de que tenía otra historia a una nueva casa que tiene una nueva historia, en realidad. Claro, porque encima, o sea, lo que sucede por lo que vos contás es que no solo el hogar en el corto plazo, ¿no? Cambia, por ejemplo, una familia que tiene un hijo o una familia que tiene un estudiante adolescente o alguien que tiene que trabajar en casa, sino que las casas tienen una historia tan larga que se Sí. modificaron directamente el habitar de la sociedad, ¿no? Mm. Que te debes Sí, encontrar sí, con sí. estas cosas también, o sea, no solo, por ahí no solo la cuestión estética o de flexibilidad, sino de la conexión entre los espacios. Sí, la verdad que sí. Esto
supongo que en Argentina habrá pasado también, pero acá en Francia, a partir del COVID, eh, se modificó mucho las maneras, digamos, de vivir cada espacio y ya de por sí la gente trabaja mucho más en casa. Necesitamos tener un espacio para trabajar. Quisieron, no sé, agrandar la cocina, agrandar el espacio de compartir, ¿no? Lo que sería salón, comedor, porque la gente se va dando cuenta que ya no íbamos a vivir como vivíamos antes y que no les gustaba vivir así, porque cuando nos encontramos todos encerrados era, bueno, pero no tengo ni un escritorio, bueno, pero ¿cómo hago todo en el mismo lugar que estoy sentada acá en el sofá? Entonces, la verdad que eso me parece que cambió bastante y que va a seguir cambiando. De alguna manera siento que nos forzó a mirar para adentro, ¿no? A esto de que hablábamos de que tu espacio es tu espacio de introspección también, Sí, ¿no? Mirar para adentro. Por ahí muchos estaban en ese estado de alerta de habitar constante, pero estás más tiempo en el trabajo, afuera, lo que fuera, llegas a tu casa, no te gusta tanto, pero bueno, no le das tanta bola porque hay otros problemas y bueno, acá nos obligó a meternos y a ver todos los sí, problemas que teníamos con el habitar sí, adentro de casa, sí. adentro, sí, tal cual. Bueno, y si tenés que darle algún consejo a alguien que está por emigrar, no necesariamente de que se anime o todo eso, sino por ahí un poco más enfocado, ¿no? En esto del hogar, ¿qué puedes contar de eso? ¿Qué consejo puedes dar? Bueno, yo creo que la clave antes de emigrar es em, informarse sobre todo del sistema, ¿no? De este lugar, de cómo funcionan los alquileres, se vive en pisos compartidos o no. Eso, bueno, es verdad que en Europa se hace mucho, entonces ya está como más aceptado, ¿no? Que cuando uno viene y emigra, dice, bueno, tengo que buscar un piso compartido porque es lo primero que voy a poder pagar, que va a ser lo más económico. Entonces, está bueno informarse bien antes de llegar, saber que uno siempre va a poder mejorar, ¿no? Esto lo que hablábamos antes también, esta condición, no es que siempre vas a tener que vivir en un piso compartido o lejos de París o lejos de tu trabajo. Me parece que hoy en día también con las redes, ¿no? Mucho más se puede ver las diferentes culturas, ¿no? Cómo viven las diferentes culturas. Y eso está bueno antes de llegar porque creo que te tiene que gustar un poco, ¿no? Antes de decir, bueno, me voy para allá, pero no sé si me gusta vivir mucho con alguien. Y entonces capaz no está bueno que haga esto. Claro. O saber que gastaré más dinero o tendré que buscar un mejor trabajo, lo que sea, para poder, bueno, llegar a esto, ¿no? A tener mi lugar que sea solamente mío y a ir construyendo de a poquito mi espacio. Mm. Claro, está bueno eso de entender cómo funcionan los alquileres, porque parece una pavada, pero acá uno sabe cómo funciona el alquiler y en cada país tienen sus requisitos, sus cosas, sus formas, sus maneras de proceder. Y Sí, todos son procesos, ¿viste? Es como que tenés que entender qué papeles necesitas, cómo vas a hacer. Bueno, acá, yo en mi caso estoy en Francia, entonces está bueno que hables el idioma, o aunque sea un poco, entender, porque también no sabes quién tenés enfrente y te está mostrando lo que va a ser tu casa o tu alquiler, lo que sea, y está bueno entender qué te dice la otra persona del lugar. claro, y me encantó esto que dijiste, perdón, de siempre se puede mejorar. Está bueno como entender esto, ¿no? Mira, en el caso tuyo, estuviste 10 años, casi 11, y estuviste en 10 hogares, como tomarse eso como parte del proceso también, ¿no? Y que siempre se Mm. puede ir mejorando, me parece un re lindo cierre, como entender que nada, y mirarlo desde la gratitud y desde la convicción que es lo que uno quiere. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
Bueno, ¿algo más que nos quieras contar? No. No, yo creo que por mi lado está todo y, y la verdad que estoy muy contenta de haber hecho el podcast con vos. Me parece que es un tema súper importante, eh, porque hoy en día, un poco lo que hablábamos antes nosotras, cada vez más gente se mueve, ¿no? Cada vez más gente mira, cada vez, por lo que sea, por globalización, trabajo, necesidades económicas, etcétera, o situación personal, tenemos que irnos de donde estamos y está bueno, bueno, con nuestra profesión, que tenemos, para mí esta suerte de tener esta profesión, entender el núcleo, ¿no? El núcleo de donde voy a vivir yo, que eso va a ser lo que me va a hacer salir al mundo, ¿no? Es primero este pequeño mundo que armamos para poder salir a lo demás bien, como decís, porque para sentirnos bien. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por participar. La verdad que me pareció que estuvo súper lindo. Como siempre digo, yo quiero ir en la profundidad de estas cosas, del modo de habitar, y creo que hablamos de eso, ¿no? O sea, no hablamos por ahí tanto de materiales, de terminaciones, sino de esas emociones, esas sensaciones que tenemos y cómo nos puede el hogar ayudar a sentirnos en casa, a sentirnos bien. Así que me encantó. Gracias por participar, Ana. No, gracias a vos.